Bueno, hermano, ahora vamos a ver en Lucas capítulo 3, hermano. Vamos a estar viendo algunas cosas y lo interesante es que desde la semana pasada, que recuerda, hermano, dónde quedamos, la semana pasada en la historia de Lucas, cuando él tenía 12 años y él se pierde ahí con sus papás. Bueno, esa historia pasó cuando Jesús tenía como 12 años, más o menos. Y esta historia que vamos a ver el día de hoy, este pequeño párrafo, ya es cuando desde ese entonces han pasado como 18 años. Entonces, lo que se nos dice de esos 18 años es lo que dice el versículo 52 del capítulo 2, que dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es lo único que usted tiene, hermano, de los 18 años de vida de Jesús y de Juan el Bautista en ese entonces. No tiene más. La Biblia hace como un silencio acerca de la vida de Jesús. Pero lo que en realidad está ocurriendo, hermano, es que Dios está preparando el camino para la llegada del Mesías. En Simeón, en Ana, nosotros vimos hace 2 semanas lo que ellos habían estado esperando, que era una consolación de parte de Israel, que era una consolación de parte de Dios hacia su pueblo. Y esa gente ya entendía quién era Jesús y quién era Juan el Bautista. Gente estuvo presente en el nacimiento de Juan, gente estuvo presente en el nacimiento de Jesús. Entonces, en ese entonces ya había personas comprendiendo la persona de Jesús y de Juan el Bautista. Ya habían judíos que entendían lo que a esto se refería. Pero Lucas nos da un relato a nosotros detallado acerca del escenario preparado para la llegada del Mesías. Por ejemplo, hermano, en el versículo 1 del capítulo 3 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, o Herodes Antipas, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea, y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Abilinia. Bueno, un nombre un poquito raro, no sé qué papá le pone Lisanias a su hijo, hermano, espero que nadie de acá, porque suena como un poquito raro. Pero la cosa, hermano, es que ¿por qué Lucas no daría un relato detallado? La verdad, hermano, es muy importante porque ¿qué hubiera pasado con un no judío leyendo el Evangelio de Lucas? Y de repente lee de algún como gobernante, entre comillas, no le hubiera llamado la atención. Pero en cambio, si alguien no entendía y era y entraba como en la historia acerca de lo que estaba pasando, hubiera comprendido mucho mejor a lo que él estaba haciendo alusión. Por ejemplo, hermano, a mí me llamó la atención, y esto es como se sabe, hermano, que allá en Perú también se celebra el 21 de mayo, ¿ya, hermano? Y usted sabe lo que se celebra el 21 de mayo, hermano, ¿ya? Que es como... Usted sabe, hermano, lo que se celebra el 21 de mayo. Que se celebra la victoria del combate de Iquique, ¿cierto, hermano? Si no me equivoco, no espero no estar mal en la historia, hermano. Pero lo que sucede es que a mí me llamó la atención allá, porque yo decía en mi mente, en mi pequeña mente de chileno, santiaguino de acá, yo decía, bueno, ¿qué celebrarán entonces? Porque en realidad sabemos que la victoria es como de nosotros, hermano. Entonces yo digo, de nuestro país. Entonces yo pensaba en mi mente, quizás muy ignorante dentro de mi ser, ¿qué podrían celebrar ellos en esta fecha? Y ellos obviamente también tenían su parte de celebración. Y también si ellos vienen acá les parece raro, porque nosotros como que ya damos como honor a Arturo Prat, y Arturo Prat se murió, hermanos, como siendo casi como el único saltando ya al abordaje. Y ellos saben lo que ellos, algo que ellos tienen muy arraigado, es la carta del coronel Grau hacia la esposa, la viuda de Arturo Prat. Esa carta la hacen leer en los colegios. Nosotros sabemos que envió una carta, ¿no, hermanos? Pero no entendemos eso. Y eso nos ayuda a ver como la historia de como las dos caras de la moneda, entender un poquito más lo que fue el conflicto, entender un poquito más lo que pasó. Entonces eso nos ayuda como a ampliar nuestra mente y comprender los sentimientos de chilenos, que es lo que nosotros podemos hacer, y de nuestros hermanos peruanos. Entonces como que podemos comprender ambas realidades. Hermano, algo así está pasando acá. En realidad Lucas está relatando cómo los gobernantes de ese entonces lo que eran, cómo se dividía la zona y todo. Entonces, eso le ayuda a un no judío a entender lo que
Juan el Bautista y Jesús como judíos iban a pasar, o el escenario que Dios había preparado para ellos. Entonces, por ejemplo, acá se nos mencionan algunas personas, por ejemplo, se nos menciona a Poncio Pilato. Hermano, usted ya creo que sabe quién es Poncio Pilato, en qué momento ocurrió, hermano. A medida que vayamos avanzando en el libro de Lucas, vamos a toparnos con él más adelante. Y aquí se nos mencionan dos personas, Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, y Felipe, el hermano de Herodes Antipas, el tetrarca de Iturrea. ¿Por qué se le llama tetrarca? Porque el pueblo en sí, o como gobierno, estaba dividido en 4 zonas. Entonces, cada uno de ellos tenía una parte de esa zona. Por eso estaba Herodes el tetrarca y Felipe el tetrarca. Se le llama así porque eran 4 hermanos. Entonces, después sabemos que Herodes, el Antipas, fue el que le quitó la esposa a Felipe, ya que se llamaba Herodías, y entonces le quita la esposa. Y Juan el Bautista después tiene problemas con eso, porque Juan el Bautista le decía que él era sucio, que él no debía tener a la esposa de su hermano y todo eso. Eso le llevó a que le encarcelaran a Juan el Bautista. Pero aquí se nos menciona cómo estaba dividida la zona, cómo el gobierno, un gobierno pagano, estaba gobernando sobre un pueblo santo como lo era Israel. Y entonces se está pasando acá que Dios está mostrando cómo el pueblo de Israel estaba sobrepasando o resistiendo, o sobreviviendo a un pueblo pagano el cual estaba poniendo orden sobre ellos. Un pueblo el cual estaba como llevando casi como controlando algunas de sus tradiciones, el cual para ellos era casi como un deshonor estar siendo gobernados por otros, porque ellos eran una nación libre, escogida por Dios mejor que las otras naciones. Era un poquito extraña la situación para ellos. Y ¿sabe qué, hermano? No es como se nos mencionan estas personas, las cuales vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero ver el versículo 2, porque el versículo 2, hermano, a mí me llamó mucho la atención esto. Fíjese que dice: y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bien, hermano, Anás y Caifás. En la Biblia se había ordenado que hubiera un sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué acá se nos muestra que hay 2? Es un poquito raro, es un poquito extraño, hermano, no tiene mucho sentido. La verdad es que Anás era como el sumo sacerdote escogido por el pueblo. Y como él ya estaba un poquito viejito, su hija estaba casada con Caifás y él lo eligió políticamente a Caifás como sumo sacerdote. Entonces el pueblo tenía 2 sumos sacerdotes, a Anás y Caifás. ¿Y sabe cuál era el problema con el sacerdocio, ya con los fariseos, con esta secta, que estaban tan alejadas de la verdad que sus corazones estaban lejos de Dios? Dios dice, Jesús mismo dijo, citando palabra de Dios en Isaías, que este pueblo de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos de la palabra de Dios. Su corazón estaba lejos de los mandatos de Dios, del corazón de Dios. Ellos estaban alejados completamente de lo que Dios quería para su pueblo. Tenían 2 sumos sacerdotes cuando el orden de Dios había pedido 1. Hermano, nosotros en la iglesia también necesitamos seguir un orden, hermano. Nosotros como iglesia seguimos un orden establecido por Dios. Por eso no hacemos ciertas cosas dentro de la iglesia, no tenemos prácticas como otras iglesias harían, porque Dios ha establecido el orden para la iglesia. La Biblia nos dice en 1 Corintios 14 que Dios es un Dios de orden, es un Dios decente, hermano, y nosotros debemos seguir ese orden que Él ha establecido, y el pueblo acá no lo estaba siguiendo. Estaban en desobediencia hacia Dios. Estaban poniendo como mandamiento de Dios las palabras de hombre. Y eso es muy complicado, hermano. Es un pecado muy grave. Es estar diciéndole a las personas, esto es palabra de Dios, cuando no es más que palabras de un hombre, el cual no tiene ningún beneficio espiritual para usted ni nada. Hermano, eso es muy complicado, es un pecado muy grave. Pero lo que me llama aún más la atención es que habiendo 2 sumos sacerdotes, la palabra de Dios que Dios quería enviar no vino a ninguno de ellos 2. Se fija y dice, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, aquí están, ellos son los líderes espirituales, pero vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, a quien estaba en el desierto. ¿Sabe qué, hermano? Uno no tiene que ser específicamente un líder religioso o algo para que la palabra de Dios venga a nuestra vida. Cuando Dios quiere darle a usted un propósito en específico, quiere dárselo a usted. Cuando Dios desea usarle a usted, desea usarle a usted.
a usted, a su persona, hermano. Y acá vemos que el pueblo estaba tan alejado en su corazón de Dios, que Dios buscó a alguien que estuviera cercano en su corazón a Él. Él buscó a Juan el Bautista. Y dígame, hermano, si no es lo que Dios está buscando, corazones arrepentidos. En el Salmo 51 se nos dice que lo que Dios busca es un corazón humillado, alguien que esté dispuesto a la voluntad de Dios, alguien que no va a poner su voluntad por sobre otras personas, alguien que no va a imponer su voluntad hacia el pueblo, alguien que no va a imponer su voluntad hacia las personas de la iglesia, sino que va a buscar la voluntad de Dios. Hermano, aquí Dios quiso hablar y Él buscó a Juan el Bautista, al cual nosotros ya habíamos conocido anteriormente, el cual era hijo de Zacarías, que posiblemente ya estaba muerto, era bien viejito, incluso José, Simeón, Ana, y hoy habían pasado mucho tiempo, ya eran de edad y posiblemente no estaban presentes en este entonces, pero aquí vemos el cumplimiento de lo que Dios había dicho anteriormente sobre Juan el Bautista. Y obviamente estos sacerdotes, Anás y Caifás, tenían una buena posición, tenían dinero, tenían cosas, tenían posesiones, y de Juan, ¿cómo estaba? En el desierto. Hermanos, la verdad, Dios no busca las cosas que impresionan al hombre. E incluso en la iglesia a veces nos impresiona ver ciertos líderes espirituales. Y es bueno hasta cierta parte, hermano. Por ejemplo, cuando venga Daniel Spark acá como misionero, quizás él va a empezar a hablar de su vida como misionero, y eso a nosotros nos va como a impactar, y eso es bueno, hermano. Quizás en noviembre, cuando venga la conferencia de familia, si esté Pastor Miguel con nosotros, posiblemente eso impacte nuestras vidas de alguna manera. Pero lo que sucede acá, hermano, es pensar que solo ese tipo de personas está en cercanía con Dios, que solo ese tipo de personas o esos siervos que Dios ha escogido para llevar su palabra a todo el mundo son los que con los que Dios está hablando. No, hermano, Dios quiere relacionarse con todo su pueblo, con quienes de un corazón humilde, un corazón humillado le buscan sinceramente. Hermano, usted puede escuchar la palabra de Dios, usted puede escuchar la voz de Dios si usted le busca de todo su corazón, si usted le está buscando con un deseo verdadero por Él, por conocerle. Y acá vemos teniendo como muchos líderes, teniendo bastante gente que decía conocer a Dios, de sus labios honrar a Dios, pero ¿a quién escogió Dios? Para hablarle a Juan el Bautista. Luego dice el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y lo interesante de Juan el Bautista es que vino palabra de Dios a él, y él fue por todo este lugar predicando el arrepentimiento de los pecados. Hermano, ¿sabe que este bautismo habla como de una humillación personal para el judío? Pero lo que menciona acá al principio es que estamos hablando de arrepentimiento, porque eso prepara el corazón para la salvación. Ese es el momento de nuestra salvación. No puede haber salvación sin arrepentimiento de los pecados. Anteriormente, el hermano Orlando, mi papá, que está acá, hablaba acerca de que una vida, cuando llega al Evangelio, es cambiada. Y eso es muy cierto, hermano. Porque uno no puede decir que vive para Dios si no hay una transformación de nuestra vida. Es como decir, bueno, yo puse o poner como un cubo de hielo al sol y que no le pase nada. Entonces no tiene sentido, hermano, porque alguien que tiene un encuentro personal con Dios, que alguien que se arrepiente y pone su fe en Dios, cambia su vida del pecado para servir a Dios, vive una vida radical para Dios, y eso es muy importante, hermano. Vemos acá de Juan que dice que él estaba predicando el arrepentimiento para perdón de los pecados. Dios ha prometido perdón de pecados a cada uno de las personas que se arrepientan. La palabra arrepentimiento, hermano, en su original tiene el sentido de dar la vuelta. ¿Y por qué tiene esta traducción? Porque es como que uno va por un camino de pecado, pero llega un momento en que uno se arrepiente y deja ese camino de pecado y torna su camino hacia Dios. Entonces, hermano, nuestra vida debe ser marcada por una transformación por el Evangelio. La Biblia misma nos dice que el Evangelio es poder de Dios
para salvación a todo aquel que en Él cree. Y ese creer, hermano, siempre va de la mano con el arrepentimiento. Porque usted no puede decir que tiene su fe en Cristo si no ha dado la vuelta del pecado, no le ha dado la espalda al pecado. Y el arrepentimiento, hermano, es odiar las cosas que Dios odia, amar las cosas que Dios ama. Es amar la ley de Dios, es odiar el pecado. Es ahora usted, hermano, está en el lado de Dios luchando contra Satanás. Antes usted estaba en el lado de Satanás luchando contra Dios. Pero, hermano, ahora hay una diferencia en nuestra vida, porque una vida cambiada, una vida transformada, es una vida de arrepentimiento, de constante arrepentimiento. O dígame, hermano, que por ejemplo usted toda esta semana hizo todo bien, que usted esta semana no pecó, no dijo nada, ni con el pensamiento, hermano, de que quizá al tener un problema en la casa, usted no pensó cosas malas contra su esposo o esposa. Bueno, sé que eso no pasa mucho, ya, hermano, pero la cosa es que todos nosotros, hermanos, en constante comunión con otras personas, sobre todo, tendremos, hermano, pecado en nuestra vida. Porque de repente hay algo que no nos gusta, nos molestamos, nos enojamos y empezamos en nuestro ser a llenarnos de pensamientos pecaminosos. Solo lo digo así, hermano, para no decir como que estamos pecando deliberadamente. Pero, hermano, ¿sabe qué? Nosotros pecamos regularmente. ¿Y cómo es nuestra actitud hacia eso? ¿Es como que nos da lo mismo, que no importa? ¿O de verdad hay una situación de arrepentimiento verdadero? Es interesante ver, hermano, que muchas veces no es tomado en serio el tema de arrepentirnos de nuestros pecados, de las decisiones que tomamos por Cristo. ¿Sabe que, hermano, hay un momento muy lindo durante el año, a mí me gusta mucho, que es el campamento de jóvenes en febrero? Y la verdad es un buen momento porque pasamos tiempo con los jóvenes, escuchamos mucha predicación, nos reímos, estamos en las cabañas, es como un buen momento. Y lo bonito es esperar al día jueves cuando se hace una fogata. Y ahí todos los jóvenes emocionados pasan, dan palabras y como que ahí todos nos emocionamos por los jóvenes que están rindiendo su vida a Cristo. Pero sabe que, hermano, muchos, y no digo por los jóvenes que están acá, hermano, pero he visto muchos jóvenes que en realidad toman decisiones que a la semana o al mes o al año ya ni cumplen, ya ni se acuerdan, hermano. Y ahí se hace muy latente las palabras de Eclesiastés 5 de que si vamos a prometer algo a Dios, es necesario cumplirlo. ¿Cuántas veces podemos decir cosas a Dios, de Dios haré esto por ti, Dios no voy a pecar más, Dios ya voy a cambiar, y seguimos igual, hermano? Decir quizás, bueno, ya no voy a pecar con mis palabras hacia las personas, pero después de un rato decimos, me enojé y ahora ya no lo digo, pero lo pienso igual, hermano. O sea, si me escucharan lo que pienso, hermano, ya no sé qué sería de mí. Pero la verdad, hermano, es que Dios nos llama a una vida completa de transformación, de dejar toda esa vida pasada, todo ese pecado, todo esa como palabrería hacia Dios y cambiar no solamente nuestro hablar, sino nuestro corazón hacia Dios, de cambiar todo lo que es nuestro ser. Voy a dar dos ejemplos en la Biblia. El primero se encuentra en Hechos capítulo 19, hermano, de arrepentimiento verdadero. Hechos capítulo 19, hermano, dice lo siguiente. Mira el versículo 18. Aquí Pablo ya había predicado el Evangelio y Hechos 19, 18 nos muestra diciendo que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hermano, es interesante, la gente estaba confesando públicamente lo que había hecho mal. Y a veces cuando nosotros hablamos de la salvación, es como que sí, hermano, hay un dolor por nuestro pecado, pero como que lo intentamos mantener lo más oculto para que la gente no piense que somos malos, aunque nosotros decimos pensar que sí lo somos. Y el versículo 19 dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hechas las cuentas de su propio precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, si se fija, hermano, acá estas personas que habían creído no dijeron, bueno, tenemos muchos libros que valen dinero, entonces lo que vamos a hacer con estos libros de magia, de hechicería, como de esas cosas, vamos a venderlo. Vamos a ir a venderlo y así tenemos dinero y vamos como a construir un templo para la iglesia en Éfeso.
No, hermano, era algo pecaminoso, era algo pagano. Si habría dinero de eso, ganancia para ellos, era dinero mal habido. Hermano, la verdad es que ellos dijeron, esto representa mi vida pasada, lo voy a quemar, lo voy a dejar fuera. Y hermano, muchas veces en nuestra vida no queremos dejar las cosas de nuestra vida pasada. No queremos dejar esas malas juntas que a nosotros nos llevan por caminos pecaminosos. La verdad, hermano, hace como esta semana estaba hablando con un hermano y él me decía que le costó mucho, pero mucho, dejar la amistad con un amigo de él. Y no estaba muy enterado del tema, entonces él me empezó como a hablar del porqué y todo, y él me dijo que le dolió mucho, porque era muy cercano. Pero la verdad él dice que era un precio a pagar por tener una buena comunión con Dios, porque estar con esta persona ya le hacía como casi imposibilitado a él tener comunión con Dios, porque su forma de hablar, a lo que le incitaba, era muy pecaminoso, y él dijo que tuvo que como a desarraigar eso de él para poder seguir sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, vemos acá que ellos no dijeron, bueno, vamos a evaluar, vamos a ver, son mis amigos o son mis cosas, yo no voy a cambiar, yo voy a seguir yendo a la iglesia pero sin cambiar mi vida. Hermano, eso no tiene sentido a la luz de la Biblia. Miren, vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 1, hermano. En el versículo 9, fíjese lo que dice acerca de Tesalonicenses. Y esto creo que lo estudiamos hace como 2 años, cuando el pastor también se fue, cuando prediqué Primera de Tesalonicenses. Pero aquí en versículo 9, hermano, hace mucho tiempo que no había vuelto a revisar este versículo. Y dice, Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Entonces, si se fija, ellos tuvieron que convertirse de los ídolos a Dios para servirle. Ellos tuvieron que desarraigar todo eso pecaminoso de su vida para servir al verdadero Dios. Y nosotros a veces pensamos, hermano, que podemos mantener un pie en el mundo y seguir sirviendo a Dios. Nosotros pensamos que podemos seguir haciendo cosas pecaminosas deliberadamente y servir a Dios, porque total Dios ve el corazón. Y decimos, nos llenamos con esa frase. La verdad, hermano, es muy importante ver que no hay una vida como secular sin Dios y hay una vida con Dios. Toda nuestra vida está dedicada a Dios. Todo nuestro ser está dedicado a lo que Dios quiera, a su voluntad. Y hermano, para nosotros poder servirle, tener unas obras que van a tener como una recompensa en el tribunal de Cristo, hermano, debemos desarraigar de nuestra vida lo que es pecaminoso. Debemos desarraigar de nuestra vida lo que nos hace pecar y evitar esas cosas que a nosotros nos ponen en una situación de pecado. Porque muchas veces concordamos con que hay cosas pecaminosas que no debemos practicar. Pero ahora el otro problema es que hay cosas que no son inherentemente pecaminosas, pero que aún así no queremos dejar porque pensamos que no nos van a llevar a pecar, nos creemos muy fuertes. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Dice que el que esté firme, mire que no caiga, hermano. Debemos ser muy cuidadosos con nuestro caminar. En Proverbios dice que el avisado ve el mal y arranca de él, no se sienta ahí a platicar con el pecado. El mismo José, cuando fue seducido por la mujer de Potifar, él no dijo, no me hagan nada, no, hermano, o sea, él salió corriendo, si tuvo que dejar como su vestimenta, dejó y se fue, hermano. En realidad, el pecado, la Biblia nos dice que nosotros debemos huir, estar lo más lejos del pecado para estar lo más cerca de Dios. Y eso es como nosotros debemos vivir nuestra vida, una vida de arrepentimiento, de cercanía con Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, para estar completamente cercano a Dios. Hermano, es una vida radical, le van a llamar fanático, le van a decir que usted está dedicando mucho tiempo a algo que quizás para la gente del mundo no tiene sentido. Pero hermano, ¿sabe qué? Completamente vale la pena dejar todo por seguir al Señor. Créalo, hermano, así es, vale la pena dejarlo todo, hermano. Mientras usted más pase tiempo en la palabra de Dios, pase más tiempo en comunión con Dios, se dará cuenta de aquellas cosas que usted en su vida personal tendrá que ir dejando, hermano, porque eso a usted le dará verdadero convencimiento. En Lucas capítulo 3 ya vimos como el escenario como político, el escenario como medio religioso. Y sabe que ahora, hermano, hay algo como bien interesante porque ahora hay como un escenario profético. Fíjese, el versículo 4 al versículo 6 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice,
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿No? Aquí empieza a hablar como, a citar al libro de Isaías, hablando acerca de Juan el Bautista, y se nos muestra que él iba a ser. Era una voz que clamaba desde el desierto. Él predicaba salvación a todas las personas. Nosotros también, hermanos. Ahora vamos a tener la conferencia misionera y podríamos nosotros apoyar durante el año muchas más personas aún, hermano. Cuando nuestros corazones estén entregados a Dios, podríamos estar llegando a otros lugares, hermano. Podríamos estar llegando a otras partes del mundo que quizás nosotros nunca podríamos viajar personalmente para predicar el Evangelio. Pero a través de nosotros orar, enviar misioneros de acá de la iglesia y dar y apoyar la obra misionera con nuestras ofrendas, nosotros podemos estar llegando a esos lugares, hermano. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos muestra en el versículo 6 diciendo que toda carne verá la salvación de Dios. Hermanos, nosotros debemos procurar que el Evangelio sea propagado en todo lugar. Nosotros somos una iglesia que ya tiene un poquito de tiempo, ya no es una iglesia nueva, tampoco es una iglesia tan viejita, pero hermanos, ya tenemos un tiempo y nosotros podemos hacer mucho más para la obra de Dios. Mira el libro de Apocalipsis, capítulo 5, hermanos. En el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando de Jesús, el Cordero de la tribu de Judá, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermanos, Dios envió a su Hijo a morir, nos ha dado a su Hijo para morir en la cruz, para que personas de toda lengua, linaje, pueblo y nación conozcan la verdadera salvación, para que gente de todo el mundo le alabe, para que gente de todo el mundo le adore. O sea, hermano, solamente piense en ese momento en que gente de todo lugar, de toda nación, va a estar alabando el nombre de Dios. Estaremos todos juntos ahí hablando en nuestro idioma es español, castellano, castellano latino, vamos a ponerle, hermano, y vamos a estar de repente al lado de gente que habla quizás un idioma como origen como africano o algo así. De repente vamos a estar con personas que hablen en algún idioma asiático, hermano. Entonces vamos a estar todos juntos reunidos cantándose en diferentes lenguas al mismo Dios, y vamos a ver un espectáculo hermoso de todas las personas al unísono hablando y cantando a quien es digno de recibir la adoración. Y vamos a estar en ese momento, hermano, todos juntos. Pero ¿cuál es nuestra misión ahora? Ve a hacer, hermano, que toda carne, como dice el versículo 6, vea la salvación de Dios. Hermano, ¿cuántas veces nosotros a la semana estamos hablando con otros del Evangelio? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces al mes nosotros hablamos con personas del Evangelio? ¿Cuántas veces al año lo hacemos? ¿Cuántas al año o a la semana o al mes estamos dando para que otros misioneros se levanten? Estamos dando para apoyar a otros misioneros para que vayan a predicar el Evangelio. Hermano, nuestra obra personal contempla todo eso. No es solo una pequeña parte, no es solo una pequeña obra, es todo. Y hermano, sabe que usted llegará al cielo y se dará cuenta que todo eso que hizo para Dios valió la pena. De que todo eso que hizo para Dios tuvo una repercusión eterna. Nadie de nosotros va a llegar al cielo a decirle a Dios: bueno, Dios, la verdad me arrepiento como de haber dado mucho tiempo para la iglesia, como que debería haber hecho otras cosas. O sabes que Dios, la verdad me arrepiento de haber dado como muchas ofrendas misioneras, porque en realidad, no sé, como que no quería dar, quería hacer otras cosas, quería comer algo especial, o no quería dar tanto a la obra misionera, como que, no sé. Hermano, ¿sabe que nadie va a llegar de nosotros al cielo diciendo eso? Todos vamos a llegar diciendo: pude haber hecho más, pude haber tenido más tiempo, pude haber dado más mis recursos, pude haber dado más de mis fuerzas, de mi tiempo en oración por la iglesia, en oración por los misioneros, en oración por los hermanos. Pude haberme desgastado más para llegar al momento en que iba a descansar eternamente. Hermanos, en ese momento, cuando estemos en la presencia de Dios, pondremos en un equilibrio todo lo que ha sido nuestra
nuestra vida y cuánto de nuestra vida tuvo un valor eterno. Hermanos, muchas veces que nosotros no queramos dedicarnos a la obra del evangelismo, de las misiones, de la iglesia, es porque tenemos nuestra mente muy centrada en nosotros mismos, acá en una vista terrenal, y vemos que todo lo que es terrenal es lo único que nosotros vamos a ver, cuando en realidad esto es una vida que hay que disfrutar en servir al Señor, en pasar tiempo con nuestra familia, en tiempo con nuestros hijos, padres, con esposo, esposa, con la iglesia, con los hermanos, en tiempo de comunión, sirviendo al Señor. Pero ¿sabe, hermano? Es un tiempo especial para nosotros tener esa mente puesta en la eternidad. Aquí vemos al Señor preparando el camino para la llegada del Mesías, el camino para la llegada de su Hijo. Dios se preocupa mucho en preparar el camino para las personas. Quizá usted mismo, hermano, se dará cuenta que Dios empezó a preparar su camino, de que usted no llegó un día a la iglesia y como que todo, como que ha sido como muy mecánico en realidad. Quizá alguien le habló del evangelio, usted rechazó, le invitaron a la iglesia, usted decía, ¿para qué voy a ir? Quizá usted estuvo en una mala iglesia, con mala doctrina, con mala práctica, y después cambió porque Dios le fue mostrando y llegó a una iglesia sana, una iglesia saludable. De repente, hermano, usted tuvo como malas relaciones en la iglesia con otras personas, pero aún así usted sigue fiel al Señor. Todo eso, hermano, usted lo va a ver, hermano, de que Dios está obrando en su corazón, de que Dios ha preparado su camino para la gran obra que Dios quiere hacer en usted. Hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito en específico. Efesios 2, versículo 10 dice, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios le ha preparado un camino, Dios le ha preparado una forma a usted, hermano, que usted viva para Cristo. Vemos anteriormente que Él preparó el escenario para que la venida de su Hijo fuera tuviera un mayor impacto en quienes ya se habían arrepentido de sus pecados, y Él llega y Dios había preparado el camino para su Hijo. Y nuestra vida, hermano, es así, es entregada al Señor, es entregada a la voluntad de Cristo, es entregada a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y hermano, si Dios preparó así el camino, Dios está preparando el camino para nosotros personalmente, como iglesia, como familia, usted, para que nos entreguemos para su obra, para que nosotros hagamos la obra que Dios quiere que cada uno de nosotros haga. Vamos a estar orando, hermanos, por este mensaje, por este día, hermanos. Padre amado, Señor, te agradezco en esta hora por este tiempo, te agradezco por cada uno de mis hermanos que está presente el día de hoy. Te pido, Señor, porque ellos han venido a escuchar de tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que haya sido yo fiel a ella, Señor, que ella esté haciendo un efecto en nuestros corazones, de ver que nosotros, Señor, debemos entregarnos a tu obra, entregarnos a tu voluntad, de que nosotros, Señor, estamos puestos para servirte, y de que nosotros, Señor, estamos puestos para hacer tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros diésemos nuestra vida para vivir en propagar su reino, en expandir su nombre, Señor. Te pido, Señor, para que como iglesia, cada uno de nosotros pueda estar completamente entregado a ti, de que cada uno de nosotros pueda estar completamente sirviéndote, de que cada uno de nosotros, Señor, pueda amarte con todo el corazón, de que cada uno de nosotros, Señor, te sirva. Te pido por los hermanos de acá de la Iglesia Bautista Esperanza, Señor, porque sé que ellos tienen el deseo y anhelo de servirte, de escuchar tu nombre. Ellos vienen acá, Señor, a la iglesia fielmente, Señor, y te pido para que nosotros podamos, Señor, como iglesia estar avanzando en la expansión de tu reino, de estar proclamando tu evangelio en todo lugar, no solamente en los lugares visibles para nosotros, sino gente para estar proclamando el evangelio en lugares donde hay gente de otras tribus, de otras naciones, con otra lengua y de otro lugar, Señor. Te pido para que nosotros podamos hacerlo, para que nosotros podamos estar involucrados, y así como tú preparaste el camino, Señor, de tu Hijo Jesús que iba a venir a morir en nuestro lugar, así prepara nuestro camino para que nosotros podamos vivir para tu Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos propagar el nombre de tu Hijo Jesucristo, proclamar su evangelio en todo lugar. Señor, te agradezco por la iglesia, te pido por cada uno de los hermanos que está acá, te pido por la obra que tú nos has dado como iglesia que cumplamos, te pido si hay algún hermano incluso acá que de repente ve su vida y está luchando con el pecado diciendo, yo en realidad he pecado de muchas formas, yo estoy mal en algunas cosas, hermano, que tú le ayudes a ver su necesidad de ti, Señor, su necesidad del arrepentimiento en su vida, de pedirte a ti o confesarte
sus pecados a ti, Señor, de confesarte lo que él ha hecho mal, para que tú arregles esa relación, para que esta persona vea tu amor, para que vea tu relación, lo que quieres con él, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos acá, para que tú le guíes en este momento, en su vida espiritual, para que tú le guíes, Señor, a ellos a vivir aún más para ti, para convertirse de los ídolos que tengan en su corazón hacia ti, para dejar esas cosas que le hacen pecar, para que ellos puedan vivir para ti, para que ellos puedan vivir completamente para ti, que tú seas todo lo que gobierna su corazón y no solo una parte, que tú seas todo su vivir. Señor, te agradezco por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que está acá. Te pido, Señor, por ellos, por sus corazones, por su fidelidad a ti, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo en la iglesia, en tu nombre.